Hay una pregunta que millones de personas en América Latina tienen guardada hace años y nunca terminan de responder. No es si deben ahorrar, eso ya lo saben. Es dónde poner el dinero cuando finalmente logran separar algo. Y mientras esa pregunta queda sin respuesta, el dinero se queda en la cuenta corriente perdiendo valor frente a la inflación. O peor, se gasta porque no tiene un destino claro. Esa indecisión tiene un costo real que se acumula silenciosamente año tras año. A los 40 años ese costo ya no es trivial. Cada año que el dinero permanece inmóvil o mal ubicado es un año de compuesto que no ocurrió. Y el compuesto, como ya analizamos en episodios anteriores, es exponencial. Lo que se pierde al principio no se recupera simplemente ahorrando más al final. Hoy vamos a revisar 8 instrumentos concretos disponibles en América Latina para quien quiere que su dinero empiece a trabajar. Sin promesas de rendimientos extraordinarios, sin omitir los riesgos reales, con la claridad suficiente para tomar decisiones informadas según la situación de cada quien. La premisa es simple. No existe un instrumento universalmente superior. Existe el instrumento correcto para el objetivo correcto en el momento correcto. Confundir eso es uno de los errores más costosos que se cometen con el dinero. El primer instrumento es la cuenta de ahorro digital. Es el punto de entrada más accesible al sistema financiero formal para quien está comenzando a ordenar sus finanzas o para quien necesita un lugar donde mantener liquidez inmediata con algo de rendimiento. Las cuentas de ahorro digitales, ofrecidas por bancos digitales y plataformas fintech reguladas, permiten abrir una cuenta en minutos desde el celular, sin ir a una sucursal, sin montos mínimos en muchos casos y con acceso inmediato al dinero depositado. En México, plataformas como Mercado Pago o Nu han ofrecido rendimientos que oscilan entre el 5% y el 7% anual sobre el saldo, vinculados a instrumentos de bajo riesgo como los CETES. En Colombia, cuentas de plataformas digitales han ofrecido tasas similares sobre saldos disponibles. En Chile y Perú existen equivalentes con condiciones comparables. La ventaja principal es la combinación de liquidez total con un rendimiento que supera al de las cuentas bancarias tradicionales. El dinero está disponible en cualquier momento y mientras permanece depositado genera algo. La limitación es igualmente clara. Ese rendimiento difícilmente supera la inflación de forma sostenida. En economías latinoamericanas, donde la inflación ha estado entre el 4% y el 8% en los últimos años, una cuenta que rinde el 6% anual apenas mantiene el poder adquisitivo, no lo multiplica. Su función correcta dentro de una estrategia financiera es específica: mantener el fondo de emergencia y el dinero de corto plazo que debe permanecer accesible. Para ese propósito es el instrumento adecuado. Para construir patrimonio a largo plazo, no lo es. El segundo instrumento es el depósito o inversión a plazo fijo. Funciona de forma simple. Se deposita una cantidad durante un periodo determinado, que puede ser 30, 60, 90 o 180 días, a cambio de una tasa de interés pactada desde el inicio. Durante ese periodo, el dinero no está disponible sin penalización. En México, algunos bancos y plataformas digitales han ofrecido tasas de entre el 9% y el 11% anual para plazos de corto a mediano plazo, dependiendo de las condiciones de política monetaria del momento. En Colombia, las tasas de CDT han sido comparables o superiores en periodos de tasas altas. En Chile, los depósitos a plazo han funcionado de forma similar. La ventaja principal es la certeza. Desde el momento en que se contrata, se sabe exactamente cuánto se va a recibir al vencimiento. No hay volatilidad, no hay sorpresas. Para alguien con aversión al riesgo o con una meta de ahorro específica en un horizonte definido, esa predictibilidad tiene valor real. La limitación es la iliquidez.
Si antes del vencimiento ocurre un imprevisto y se necesita el dinero, se pierde parte o la totalidad del rendimiento pactado. Eso significa que colocar dinero en un plazo fijo sin tener un fondo de emergencia separado y líquido es un error estructural. El plazo fijo no puede cumplir la función de ambos al mismo tiempo. También existe el riesgo de que la inflación supere la tasa pactada durante el período de la inversión, en cuyo caso el rendimiento nominal existe, pero el rendimiento real es negativo. En entornos de alta inflación, ese riesgo no es menor. Su función correcta: dinero que no se necesitará en el corto plazo, con un horizonte de uso definido, para quien prioriza seguridad sobre rendimiento. El tercer instrumento son los fondos de inversión conservadores. Un fondo de inversión funciona como una canasta colectiva. Múltiples personas aportan capital que una gestora profesional invierte en un conjunto diversificado de activos según el perfil del fondo. En el caso de los fondos conservadores, la mayor parte del capital se destina a instrumentos de renta fija, bonos de gobierno, deuda corporativa de alta calidad, instrumentos del mercado de dinero. La ventaja respecto al plazo fijo es doble. Primero, la diversificación. El capital no está expuesto a un solo instrumento, sino a una canasta de ellos. Segundo, la liquidez. A diferencia del plazo fijo, los fondos de inversión generalmente permiten retiro en plazos de 24 a 72 horas sin penalización, aunque esto varía según el fondo específico. En México, plataformas como GBM Plus, Fintual o Cubo Financiero ofrecen acceso a fondos conservadores desde montos accesibles. En Colombia y Chile existen fondos equivalentes a través de fiduciarias y gestoras reguladas. Los rendimientos históricos de estos fondos en la región han oscilado entre el 6% y el 9% anual, aunque ese número varía con las condiciones del mercado y no está garantizado. La limitación es que, a diferencia del plazo fijo, el rendimiento no está fijo de antemano. Puede fluctuar. En periodos de volatilidad de tasas, el valor del fondo puede bajar temporalmente. Para horizontes de inversión suficientemente largos, esas fluctuaciones se suavizan. Pero para quien necesita el dinero en el corto plazo, pueden generar incomodidad o pérdidas si se retira en un mal momento. Su función correcta: capital que no se necesitará en los próximos 6 meses o más, para quien busca rendimiento superior al de una cuenta de ahorro sin asumir volatilidad significativa. El cuarto instrumento son las criptomonedas. Este es el punto del análisis que requiere la mayor precisión, porque es el segmento donde con mayor frecuencia se cometen los errores más costosos. Las criptomonedas son activos digitales descentralizados que operan sobre tecnología blockchain. Bitcoin es el más conocido y el de mayor capitalización de mercado. Ethereum es el segundo. Las llamadas stablecoins como USDT o USDC son un caso diferente. Están diseñadas para mantener paridad con el dólar y, por tanto, tienen volatilidad mínima respecto a otras criptomonedas. La volatilidad de activos como Bitcoin es un dato, no una opinión. Entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, Bitcoin pasó de menos de $5,000 a más de $60,000. En los meses siguientes, perdió más del 50% de ese valor. Ese tipo de movimiento puede multiplicar el capital en periodos cortos o reducirlo a la mitad con la misma velocidad. Para alguien de 40 años con responsabilidades financieras reales, ese perfil de riesgo tiene implicaciones concretas que deben evaluarse con honestidad. Una pérdida del 50% en un activo que representa el 20% del patrimonio total es manejable. La misma pérdida en un activo que representa el 80% del patrimonio puede ser devastadora. Las stablecoins representan un caso intermedio. No tienen la volatilidad de Bitcoin, pero sí tienen riesgos propios relacionados con la custodia,
la regulación cambiante y la solvencia de los emisores. Su función correcta dentro de una estrategia financiera seria es la de activo de alta especulación para una porción pequeña y claramente delimitada del capital total, nunca como instrumento principal de ahorro o inversión. El quinto instrumento son los metales preciosos, específicamente oro y plata. El oro ha funcionado históricamente como reserva de valor en periodos de inflación elevada, crisis financieras e inestabilidad geopolítica. Según el World Gold Council, el oro ha tenido un crecimiento promedio de entre 6% y 7% anual en las últimas 2 décadas, aunque con periodos de estancamiento prolongados intercalados. La diferencia fundamental respecto a los instrumentos anteriores es que el oro no genera flujo de caja, no paga intereses ni dividendos. Su retorno proviene exclusivamente de la variación en el precio de mercado. Eso lo hace inadecuado como fuente de ingreso pasivo y lo convierte en un activo de preservación de valor más que de generación de riqueza. Hoy existen 2 formas de acceder a metales preciosos. La física, comprando monedas o lingotes, tiene la ventaja de la tangibilidad, pero implica costos de almacenamiento, seguridad y la dificultad de liquidar rápidamente en caso de necesidad. La digital, a través de plataformas que mantienen metal físico en bóvedas y emiten certificados fraccionados, es más práctica y accesible desde montos pequeños. Su función correcta: componente de diversificación dentro de un portafolio más amplio, especialmente en contextos de inflación elevada o incertidumbre macroeconómica. No como instrumento único, ni como porción mayoritaria del capital. El sexto instrumento son las aplicaciones de inversión en acciones y fondos indexados. Este es el segmento que ha experimentado la mayor democratización en la última década. Plataformas como GBM Plus en México, Fintual en Chile y Colombia, o eToro a nivel regional, han eliminado barreras que antes hacían de la inversión en bolsa algo reservado para quienes tenían capital significativo y acceso a un broker institucional. Hoy es posible comprar fracciones de acciones de las principales empresas globales o, más importante, comprar participaciones en fondos indexados que replican índices como el S&P 500 desde montos equivalentes a unos pocos dólares. El rendimiento histórico del S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ha sido de aproximadamente el 10% anual durante los últimos 30 años, antes de ajuste por inflación. Eso no significa 10% cada año. Significa que algunos años entrega 25% y otros pierde 30%, pero el promedio a lo largo de ciclos completos ha sido ese. La implicación práctica es que este instrumento requiere un horizonte de inversión suficientemente largo para que esa media tenga tiempo de manifestarse. Para quien necesita el dinero en 2 o 3 años, la volatilidad de corto plazo puede generar pérdidas en el peor momento. Para quien tiene un horizonte de 10 años o más, esa misma volatilidad se convierte en oportunidad de acumular a precios bajos durante las correcciones. Los fondos indexados, en particular, son el vehículo que la evidencia empírica respalda con mayor consistencia para el inversor no profesional. Ofrecen diversificación automática, costos de gestión bajos y rendimiento que históricamente supera al de la mayoría de los fondos gestionados activamente. Su función correcta: capital a largo plazo para el que no se necesitará el acceso en el corto plazo, idealmente dentro de un horizonte de 5 años o más, como motor principal de construcción de patrimonio. El séptimo instrumento son las inversiones colectivas en bienes raíces. El sector inmobiliario ha sido históricamente uno de los principales generadores de patrimonio en América Latina. Sin embargo, la barrera de entrada tradicional, que requería capital suficiente para comprar una propiedad completa,
lo hacía inaccesible para la mayoría de los inversionistas individuales de capital moderado. Las plataformas de inversión colectiva inmobiliaria resuelven ese problema. El modelo es simple. Múltiples inversionistas aportan capital para financiar un proyecto inmobiliario, ya sea residencial, comercial o de renta. A cambio, cada inversionista recibe una participación proporcional en los ingresos generados por el proyecto, sea por renta o por plusvalía al momento de la venta. En México existen plataformas como 100 ladrillos o Brick que permiten participar en proyectos inmobiliarios desde 1,000 o 5,000 pesos. En Colombia y Chile existen modelos equivalentes. Los rendimientos históricos de estas plataformas han oscilado entre el 8% y el 15% anual, dependiendo del tipo de proyecto, su ubicación y el modelo de negocio. La limitación principal es la iliquidez. A diferencia de un fondo de inversión, el capital comprometido en un proyecto inmobiliario colectivo permanece inmovilizado durante el tiempo que dure el proyecto, que puede ser de varios meses a varios años. Aunque algunas plataformas ofrecen mercados secundarios para vender la participación antes del vencimiento, la liquidez de esos mercados no está garantizada. Su función correcta: capital a largo plazo para inversores que buscan exposición al sector inmobiliario sin necesidad de comprar una propiedad completa y que tienen claridad sobre la iliquidez temporal del instrumento. El octavo instrumento es la educación financiera. Esto no es retórica motivacional. Es un argumento económico con fundamentos sólidos. El Banco Mundial documentó en múltiples estudios que las personas con conocimientos financieros básicos tienen mayor probabilidad de ahorrar, menor probabilidad de caer en deuda de alto costo y mayor capacidad de planificar para el largo plazo. La educación financiera no solo mejora los resultados financieros directamente, mejora la calidad de las decisiones sobre todos los demás instrumentos de esta lista. Quien entiende cómo funciona el interés compuesto toma decisiones diferentes sobre cuándo invertir. Quien entiende la diferencia entre activo y pasivo construye su portafolio de forma diferente. Quien entiende el perfil de riesgo de cada instrumento no cae en las trampas que destruyen capital en los momentos de volatilidad. En términos concretos, un error evitado en la selección de un instrumento puede equivaler a años de rendimiento acumulado. La comisión de gestión incorrecta, el instrumento de alto riesgo adquirido por desconocimiento, la deuda cara mantenida mientras se invierte en algo que rinde menos, todos esos errores tienen costos cuantificables que superan el costo de la formación que los habría evitado. La inversión en conocimiento financiero no tiene plazo de vencimiento, no se deprecia y no puede ser confiscada. Es el único activo que mejora todos los demás. Lo que une a estos 8 instrumentos es algo que vale tener claro antes de tomar cualquier decisión. No existe el instrumento correcto en abstracto. Existe el instrumento correcto para un objetivo específico, un horizonte temporal definido y un nivel de riesgo que se puede sostener emocionalmente y financieramente cuando las condiciones del mercado se complican. El error más frecuente no es elegir mal entre dos instrumentos similares, es usar el instrumento equivocado para el objetivo equivocado, poner el fondo de emergencia en un plazo fijo y no poder acceder a él cuando ocurre el imprevisto. Invertir en criptomonedas el capital que se necesitará en 2 años. Mantener en cuenta corriente el dinero que no se tocará en una década. La estructura correcta para la mayoría de las personas en esta etapa de la vida combina liquidez protegida para el corto plazo, instrumentos de renta fija o conservadores para el mediano plazo, e instrumentos de mayor rendimiento histórico para el largo plazo. En proporciones que dependen de la situación específica de cada quien, no de fórmulas universales.
Lo que no es aceptable, en ninguna situación, es dejar el capital inmóvil, perdiendo valor frente a la inflación, mientras la decisión sobre dónde invertirlo se pospone indefinidamente. El costo de esa indecisión es silencioso, pero acumulativo, y a los 40 años, el tiempo que queda para compensarlo es valioso, pero no infinito. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este episodio te ayudó a clarificar dónde está tu dinero y dónde debería estar, compártelo con quien lo necesite. Nos vemos en el próximo episodio de La Curva del Profit.